Leyendas de Bolivia. El Lari Lari es una criatura que provoca mucho temor en las regiones andinas de Bolivia y Perú. Este ser mitológico es la primera consigna. Dependiendo de la región se presenta en distintas formas. En las zonas altas se presenta como un felino, en los alrededores del lago Titicaca como un ave. En otras zonas, con impronta quechua, es asociado a fenómenos como el viento, los celajes y las estrellas fugaces. Como ave nocturna, también se lo conoce como jinchucaño. Según algunos autores, esta avecita tiene la capacidad de transformarse en gato de monte, perro, mono, serpiente, hombre, entre otros animales. En su apariencia felina, Lari Lari tiene ojos encendidos, pelaje rojizo y brillante. Por estas características también recibe el nombre de Antahual, que también significa cometa o espíritu maligno con forma de fuego. Su grito y su encanto se asemejan a la voz humana. A veces se lo confunde con el guajojo. Esta criatura es capaz de imitar perfectamente la voz de los parientes y amigos con los que llega a engañar y engatusar a los pobres viajeros. Además, es muy salamero y tiene el don de adivinar el presente, el pasado y el porvenir. La voz y el canto del Lari Lari suelen provocar somnolencia en quienes lo escuchan. Cuando sus víctimas se duermen, les arrebata el alma o la sangre del corazón. En algunas regiones le atribuyen la enfermedad y muerte de mujeres embarazadas y parturientas, especialmente por graves hemorragias. En varones se lo asocia a sangrado profusos por la nariz. Se dice que el olor del tabaco y la coca hacen huir al Lari Lari, pero también se dice que si escuchas su voz o su canto, debes permanecer despierto toda la noche para que no se lleve tu alma. La leyenda de la Cueva del Diablo en Potosí, Bolivia, es una de las historias más aterradoras y misteriosas de la región. Esta cueva, situada en el Cerro Rico de Potosí, un lugar famoso por sus minas de plata, ha sido objeto de numerosos relatos relacionados con lo sobrenatural, en particular con la figura del diablo. La leyenda surge en la época colonial, cuando el Cerro Rico de Potosí era una de las mayores fuentes de plata del mundo, atrayendo a miles de mineros y aventureros. Se decía que la montaña estaba encantada y que dentro de sus entrañas habitaba el mismo diablo. Según los relatos, muchos mineros desaparecían sin dejar rastro al internarse en las profundidades de las minas, y esto se atribuía a pactos o encuentros con fuerzas malignas. En las minas del Cerro Rico, los mineros adoraban a una figura llamada el Tío, una representación del diablo a la que ofrecían sacrificios para garantizar su protección dentro de las minas peligrosas y para pedirle fortuna en la extracción de minerales. La Cueva del Diablo es una de las tantas entradas a estas minas y se cree que en el lugar donde reside esta deidad subterránea, el Tío recibe ofrendas como hojas de coca, alcohol y cigarrillos, y los mineros creían que si no le ofrecían algo, corrían el riesgo de accidentarse o incluso perder la vida dentro de la mina. Según la creencia popular, fue la marca que dejó el diablo cuando huía que se encuentra en la entrada de la cueva. Antes de que interviniera el santo San Bartolomé, quienes pasaban por allí se perdían por la influencia demoníaca que habitaba la zona. Para remediar esta situación, cuenta la leyenda que se instaló una imagen de San Bartolomé, quien hizo que el diablo huyera de la cueva. En el oriente boliviano, en Beni, Pando y Santa Cruz, hay una leyenda que cuenta que una linda mujer, hija del cacique de uno de los pueblos del territorio amazónico, se enamoró de uno de los jóvenes más valientes de la tribu. Sin embargo, su romance duró poco. Su celoso padre convocó a los hechiceros poderosos de la zona
para que el pretendiente desapareciera antes de consumarse el acto de amor de la pareja, porque el intruso heredaría el trono y el amor de su hija. Cuando la muchacha se dio cuenta de la desaparición de su amante y descubrió el plan de su padre, se lanzó a correr por la espesa selva llorando desconsoladamente. Gritaba mientras lo buscaba desesperada, y cuando estuvo a punto de alcanzar a los hechiceros para evitar la muerte de su amado, estos la convirtieron en una horrenda ave, prohibiéndole el resto de la vida hablar. Por tanto, estaba destinada a deambular con su eterno lamento. Desde entonces el guajojó es ahuyentado de los sitios poblados porque cuando canta, la gente en realidad cree que llora la muerte de su amado y atrae nuevos lamentos, y los malos espíritus de los hechiceros que rompieron con su unión de amor verdadero. Es por eso que las familias se escapan de la presencia del ave y aseguran que si se posa en una casa, estarán destinados al fracaso, a la muerte o a la mala suerte en cualquier sentido de sus vidas. La leyenda del Kichi corresponde a una especie de deidad guardiana del agua y por tanto responsable del origen de la vida. Se la describe como una serpiente gigante que habita en las profundidades de lagunas y vertientes. Se dice que el Kichi protege las aguas y todo lo que vive en ellas, como los peces y las plantas. Si alguien daña estos cuerpos de agua o contamina el río, el Kichi puede enfurecerse y desatar su furia sobre las personas. Los lugareños cuentan que aquellos que se atreven a entrar en su dominio sin mostrar el debido respeto pueden sufrir consecuencias terribles. Una de las formas más comunes en que el Kichi ataca es ahogando a las personas. Muchos cazadores, pescadores y viajeros cuentan historias sobre encuentros con el Kichi. Algunos dicen haber visto su forma serpentina desplazándose a través de las aguas, mientras otros narran cómo sintieron una presencia oscura que los observa desde lo profundo. Uno de los relatos más conocidos habla de un grupo de hombres que intentaban excavar un pozo cuando empezaron a escuchar susurros cercanos y extraños. Al día siguiente, cuando volvieron al pozo, uno de los hombres desapareció misteriosamente. Se cuenta que el hombre, que fue desaparecido, fue arrastrado por el Kichi a las profundidades como castigo por perturbar su descanso. Días después, su cuerpo apareció en la orilla con marcas que parecían escamas. En muchos pueblos cercanos a ríos o lagunas, todavía se hacen ceremonias antes de pescar o tomar agua de los cuerpos naturales como muestra de respeto al Kichi. Los habitantes creen que este espíritu sigue habitando en los rincones más profundos de los ríos, vigilando a aquellos que se acercan, asegurándose de que respeten las aguas. Así que la próxima vez que te acerques a un río de Bolivia, recuerda mostrar tus respetos. En las altas tierras de Bolivia, donde las sombras se alargan y los susurros nocturnos se entrelazan con la brisa fría, vive el Cari-Cari. El Cari-Cari apareció en el altiplano durante la época colonial, asociado con figuras como los sacerdotes jesuitas, mercedarios y franciscanos que llegaron con los conquistadores españoles. En la tradición rural, se ha caracterizado a los religiosos católicos como personas sombrías que portaban la Biblia en una mano y el látigo en la otra, inspirando temor en los dispersos lugares de nuestro país. Con el tiempo, esta imagen fue cambiando hasta convertirse en el complejo y misterioso Cari-Cari. Según la creencia popular de los bolivianos que viven en el altiplano, su propósito es extraer de las víctimas la grasa corporal y con ello apoderarse poco a poco del alma de una persona, de la cual se dice adquiere poderes sobrenaturales. El Cari-Cari se mueve principalmente durante la noche. Su figura humana y solitaria se desliza entre las sombras y su rostro permanece oculto. Algunos lo describen como un hombre grande que deambula durante la noche. Este personaje misterioso utilizaba un cuchillo con habilidad para dejar finas cicatrices en el abdomen de sus víctimas. Estas personas
caían enfermas y en casos extremos morían sin explicación aparente. En las comunidades rurales se cree que el Cari-Cari es más que una leyenda. Algunos lo ven como un hechicero endiablado que busca obtener grasa humana para sus rituales. Se dice que con esta grasa humana prepara amuletos y realiza curaciones. La grasa, considerada poderosa, se convierte en un ingrediente mágico. Un poco después de que una persona sufre el ataque de un Cari-Cari, muestra algunos síntomas y marcas reconocibles. Una cicatriz cerca del estómago, la cintura, el riñón o la espalda. Dolor en el área de la cicatriz. Vómitos, debilidad, falta de apetito, dolor de cabeza. Cuando una persona ha sido atacada por el Cari-Cari, no debe saber el origen de su enfermedad, y es por eso que el chamán junto con los familiares de la víctima actúan en secreto. Cuenta la leyenda que para poder salvarle la vida a la persona, se intercambia con la de una oveja negra. El toborochi es un árbol nativo de las selvas tropicales y subtropicales de Sudamérica, conocido también como árbol botella. Tiene la particularidad de florecer en plena estación invernal, cuando la mayoría de los árboles empiezan a perder sus hojas. Cuenta la leyenda boliviana que hace mucho tiempo los espíritus de la oscuridad, los Añas, vivían en la tierra como personas, aterrorizando a los primeros guaraníes, asesinando a los hombres y secuestrando a las mujeres. En una pequeña aldea vivía una muchacha llamada Aravera. Ella se había casado con el dios Colibrí y esperaban a su primer hijo. Al mismo tiempo que esperaban que este niño se convirtiera en el mejor chamán de la región, capaz de derrotar a todos los espíritus del mal. Los Aña, al enterarse de la noticia, se propusieron matar a Aravera. Montado en sus caballos alados que lanzaban fuego, se dirigieron hacia la aldea. Pero Aravera, que ya sabía del peligro, escapó volando hacia los últimos confines del universo en una silla voladora que le había regalado su esposo Colibrí. Los Añas la buscaron en el fondo de las aguas, debajo de la tierra y más allá de las estrellas. Cuando la silla voladora ya no pudo aguantar más el peso de Aravera y de su pequeña criatura dentro de su vientre, descendieron a la tierra y se ocultaron dentro de un toborochi. Los Añas pasaron de largo y nunca pudieron encontrarlos. Ahí adentro en la barriga del toborochi, Aravera tuvo a su hijo. El niño creció y vengó la maldad de los Aña, pero su madre se quedó atrapada en la barriga del toborochi. Cuenta la leyenda que al llegar el frío, Aravera sale convertida en una flor hermosa, de color rosa, para que los colibríes vayan a disfrutar de su néctar.